Soy Isaac Villegas, nací el 25 de octubre de 2001 en Barranquilla, Atlántico. Desde temprana edad me interesé por la música. Hice parte en varias ocasiones del coro distrital de niños de la IPUC, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en calidad de solista, bajo la dirección de mi madre. Aprendí de forma empírica a tocar la guitarra y la batería. Mis primeros pasos en el piano los di a la edad de 7 años, edad a la que tuve mi primer profesor. A los 12 años empecé una breve carrera tocando en iglesias. Participé en varios eventos masivos de la IPUC realizados en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez desde el año 2013 hasta 2017 en calidad de pianista. Mis aptitudes más destacadas son mi oído armónico y rítmico y la facilidad con la que armonizo utilizando las herramientas que he aprendido a lo largo de mi hasta ahora corta carrera y del entorno musical en el que me encuentro. En la siguiente tabla está consignado mi repertorio. Hay un estándar de jazz que es Easy Living, compuesto por Ralph Ranger, un blues compuesto por Count Basie, que es el Way Back Blues, un pasillo compuesto por Rodrigo Villamil que se llama Espumas, y una obra clásica que es el Minué en Sol menor de Johann Sebastian Bach. Mi forma de estudio es agrupar compases, agrupo los compases, los voy estudiando eh, y después busco motivos recurrentes para que se me haga más fácil memorizar el tema y poderlo tocar de arriba a abajo. Mis gustos musicales son el funk, me gusta el estilo de Brian Culberson, es una influencia para mí, el pop, el synth pop que hace Owl City, el pop que hace Charlie Puth, el smooth jazz, la música latina como la salsa, el mambo, el son cubano, la timba, el boogaloo, el latin jazz y la música folclórica colombiana. Los elementos de puesta en escena que me caracterizan están relacionados al concepto de reflejar la seriedad en medio de la interpretación de ritmos que son abiertamente festivos, así que la preferencia puede ser un contraste con lo que estoy tocando, usando colores oscuros y sobrios. Eh, Vamos a hablar ahora de Easy Living, que es uno de los temas de mi repertorio, es un estándar de jazz compuesto para la película Easy Living por Ralph Ranger y Leo Robin. Es una canción que saltó a la fama por ser el tema principal de la película, por haber estado interpretada por Billie Holiday y por muchas agrupaciones de jazz como el Miles Davis Quintet y el trío de Keith Jarrett, entre otros. Ralph Ranger obtuvo una beca para una prestigiosa escuela de música, pero realmente él empezó como un estudiante de Derecho, abandonó su carrera porque quería dedicarse a la música, fue director de una orquesta en Broadway en 1928 y de ahí empezó una carrera musical componiendo para la televisión, creó una, una carrera y se forjó un nombre en la televisión como un compositor famoso. Conoció a Leo Robin en 1930 y de ahí empezó un dúo muy dinámico que compuso canciones para muchas producciones y películas, pero la más famosa para el cine que se haya compuesto del dúo de Leo Robin y Ralph Ranger fue Easy Living, que fue escrita en 1937 y que se mantiene vigente hasta hoy, ha sido interpretada por muchas personas y digamos que la versión digamos más célebre de esta es la de Billie Holiday, más allá de que hay muchas personas de renombre que la hayan interpretado. Aquí podemos revisar algunas versiones. Billie Holiday, Count Basie, con Stan Getz, además, el Bill Evans Trio, el Miles Davis Quintet, entre otros. El Way Back Blues, por Count Basie, es otro de los temas de mi repertorio. Fue lanzado en 1942 en un disco de vinilo. En el lado B venía el Way Back Blues y en el lado A venía el Farewell Blues. El sello, pues, es Columbia. Aquí podemos ver algo, el formato, el país, Estados Unidos, la fecha, 1942, el género, jazz y el estilo swing. Count Basie fue un director de orquesta, pianista jazz, empezó como pianista de blues. Su orquesta era famosa porque tenía una vivacidad rítmica bastante notoria.
Eh, digamos que dentro de la época del swing fue de las más reconocidas. Contó con solistas de la talla del guitarrista Grino, el saxofonista Young. Entre sus grabaciones más representativas cabe destacar Everyday en 1955, Kansas City Suite en 1961, I Told You So en 1976. Eh, Escuchó en 1923 a pianistas del estilo stride como Fats Waller, James P. Johnson y Willie the Lion Smith. Con Basie firmó un contrato discográfico y así empezó una carrera fulgurante que le hizo famoso y popular. Eh, digamos que tuvo un pequeño declive en su carrera, así que tuvo que renacer. Se le ofreció una oportunidad para volver a, a tener una orquesta, ser líder de Big Band, y él, digamos que cumplió las expectativas, buscando solistas nuevos, mejoró mucho el sonido, trabajó mucho en la interpretación de la orquesta, y así con Basie se convirtió en, en el ave fénix que tenía que ser en el momento porque tenía que recuperar algo de lo que había logrado anteriormente, digamos, del declive de su popularidad. Con Basie falleció mientras dormía el 26 de abril de 1984 y con él se fue el más grande, junto con Duke Ellington, líder de Big Band de toda la historia del jazz. Digamos que la versión alternativa más famosa de Wayback Blues la realizó Wynton Marsalis en el año 1999. Esta es la versión que más suele encontrarse por toda internet y la que más se referencia cuando hablamos de versiones alternativas a Wayback Blues. Otro de los temas de mi repertorio es el Minuet en sol menor, compuesto por Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach compuso el minueto en sol menor cerca de 1724, no hay una época de composición concreta, mientras escribía el cuaderno de Ana Magdalena Bach. Fue un regalo para su esposa, Ana Magdalena Wilken. Así que aquí vamos con la biografía del autor. Johann Sebastian Bach nació en el Sacro Imperio Romano Germánico. Hay una controversia con las fechas de nacimiento porque eh, pues algunos lo dan en calendario juliano, otros lo dan en calendario gregoriano, pero aquí aparece más o menos que nació el 21 de marzo según el juliano y el 31 de marzo según el gregoriano del año 1685 en Leipzig. Esto es en la actual ciudad de Leipzig. Todavía perdura eh, y bueno, vivió hasta el 17 de julio, esto en el calendario juliano, o el 28 de julio de 1750 en el calendario gregoriano. Fue un compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco. Fue el miembro más importante de una familia de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos. No era el hijo mayor, de hecho fue el 16º en la línea de los Bach, que fue una familia numerosa, pero rápidamente se convirtió en uno de los más virtuosos. Sus hermanos también eran músicos bastante reconocidos. Entre sus obras más conocidas se encuentran los conciertos de Brandenburgo, el clave bien temperado, la misa en si menor, la pasión según San Mateo, el arte de la fuga, ofrenda musical, la aparición de Goldberg, la toccata y fuga en re menor, varios ciclos de cantatas, entre ellas las célebres, aquí vemos que está el nombre en el archivo alemán, el concierto italiano, la obertura francesa, las suites para violonchelo solo, las sonatas y partitas para violín solo, los conciertos para teclado y las suites para orquesta.